Muy buenos días, queridos amigos, hermanos de la red social. Les saluda el Pastor Otto García desde la hermosa ciudad de Sioux Falls, aquí en el estado de Dakota del Sur. Hoy es martes 6 de mayo del año 2025 y enviamos un saludo, como hacemos cada mañana, a los que nos están escuchando a través de Radio Manantial de Vida 89.3 FM en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, y al pastor Aristis Matei González y su bella familia que transmiten esta programación día tras día. Damos gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta esos hogares ahí en el norte de Nicaragua, donde están escuchando estos estudios día tras día. También enviamos un saludo a los que nos ven por Ahora Televisión a través del ministerio de Frank Rodríguez Ministries desde Mesa, Arizona. Recibo un saludo de parte nuestra desde Dakota del Sur, aquí en la ciudad de Sioux Falls. Y a usted que nos permite llegar a su casa a través de esta señal, por estas redes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de entrar. Amén. Y esta mañana quiero darle gracias a Dios por los que ya están entrando. Ya está la hermana Flor, el hermano Wilson, ya están ahí dentro de ellos, ya se enlazaron. Déjame quitar esto rápido, está en la bocina. Ya, ahora sí. Porque si no, cada vez que alguien entre, hace bulla. Bueno, ahí estamos ya. Entonces decía que damos gracias a Dios por la vida de la hermana Flor y Wilson Rodríguez, que están ya sintonizados. Y a usted que nos va a ver después, también. Gracias a Dios por los dueños y los administradores de las páginas que nos han dejado entrar, no solamente local aquí en Dakota del Sur, en Sioux Falls, sino en diferentes países. Cada uno de ustedes que nos ha dejado entrar a su página, Dios los bendiga. Amén. Bueno, continuamos hoy en el verso 7. Estuvimos viendo ayer la vida de Noé. Dice el verso 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Dios bendiga su palabra esta mañana. ¿Se acuerda que hablamos de Noé? Que Noé era un santo de los últimos días del tiempo de él. Y así como usted y yo somos también santos de los últimos días de esta generación. Y es interesante, cuando digo santos de los últimos días no me refiero a la iglesia mormona en ningún lado, sino que Noé era uno de los que estaba viviendo los últimos tiempos del mundo de él, igual que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Bueno, primero vimos que Noé le creyó a Dios acerca del diluvio que vendría. Y por eso dice que él creyó acerca de las cosas que aún no se veían. O sea, hablamos ayer que la Biblia nos muestra que no había llovido sobre la tierra. Era un vapor que subía y la gente se burlaba de Noé diciendo que estaba loco. Sin embargo, dice la Biblia, aquí en el verso Hebreos 11, que él por la fe preparó con temor un arca para la salvación de su casa. Ahora, decía ayer que si usted es estudioso de la Biblia y ve el llamado de Noé, el año en que lo llama, y ve el diluvio, usted va a ver que Noé empezó a construir el arca 20 años antes de que nacieran sus hijos. Muy interesante. No habían nacido sus hijos, pero él ya pensaba en prepararles un lugar para la salvación de ellos. Igualmente, uno de ser humano tiene que pensar siempre en un futuro. Ahora, déjenme contarle un poco que cuando yo estaba soltero, yo siempre pensaba, ¿qué voy a hacer el día que me case? Yo me casé a los 35 años de edad. No me casé joven, a los 35. Desde que estaba a los 17, 18, mi deseo fue servir al Señor y lo hice por toda mi juventud. Estuve sirviendo en México 6 años en la obra misionera, estuve predicando, era líder de jóvenes, ayudaba a diferentes congregaciones enseñando la palabra. Mi vida fue activa en lo de Dios. Mi mente no estaba pensando en el matrimonio en la edad joven. Yo quería servir a Dios, estudiar, prepararme. ¿Para qué?
para que el día que Dios me diera la esposa, los hijos, yo estuviera formado en las cosas de Dios. Y ahí es donde entra este verso hoy, dice que por la fe Noé, siendo advertido de acerca de cosas que no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Lo más importante en un ministerio, le repito, es la salvación de los nuestros. Más importante, oiga, más importante que salvar a los de afuera es salvar a los de su propia casa. A veces como decía ayer, cometemos el error ministros, que nos enfocamos tanto en la iglesia que perdemos nuestro hogar. Y no debe ser así. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo puede alguien cuidar la casa de Dios si no sabe cuidar su propia casa? El ministerio más grande que el ser humano tiene no es la congregación, es su familia. Entendamos eso, querido ministro, hombre, mujer, que me están viendo. El ministerio más grande no es la congregación, es su esposa, son sus hijos. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros somos buenos para predicarle al pueblo, pero pésimos para mostrarle esa predicación a los nuestros con nuestra vida. Entonces el mensaje número uno que uno debe llevar no es a la congregación, es a los de casa. Mis hijos tienen que conocer al Padre que ama a Dios y al Padre que lo ama a ellos. Pueden ver a un pastor que ama a las almas, oiga esto. Pueden ver un ministro que se desvive por su congregación, pero cuando viene para ellos nunca tiene tiempo. Se muere por orar por los de la iglesia, pero nunca ora con sus hijos. Sus hijos no saben, desde los pastores, no saben qué es que el padre de ellos se siente, hable y ore por ellos. Ese es un gravísimo error que nosotros los pastores tenemos, los ministros, los que servimos a Dios. Descuidamos la casa. En California, cuando nos casamos con mi esposa, el hermano que preparó la comida para nosotros, a los 5 o 6 años de que nosotros nos casamos, él salió como evangelista a predicar. Y todo el mundo dirá, gloria a Dios, se lanzó. Sí, se lanzó a predicar el evangelio. El problema fue que él se fue y abandonó su hogar. La mujer tuvo que ver cómo criaba a los hijos. Él no le proveía nada, la dejó sin nada. Él se fue por fe, supuestamente. Pero ella no tenía con qué pagar la renta, no tenía con qué comer. El marido solo agarró sus cosas y dijo, me voy a predicar, y se fue. Ahora, mucha gente le aplaude, yo no. ¿Por qué razón? Porque debemos entender que primero uno debe proveer para los suyos. Y Pablo se lo dice a Timoteo, ¿cómo puede alguien cuidar la casa de Dios si no cuida su propia casa? Mis hijos me deben ver vivir a mí el evangelio antes que la congregación. Este mensaje no es muy aplaudido hoy por mucho ministro. ¿Por qué razón? Porque es fácil predicar de un púlpito. Es fácil hablar de grandezas de Dios en un púlpito. Pero los hijos y la familia, la esposa, necesitan vernos vivir esas grandezas. Y ahí es donde mucha gente truena en los llamados, en los ministerios. ¿Por qué razón? Porque es fácil predicar de un púlpito. Pero qué difícil es vivirlo con la esposa y los hijos. Hermano, espero en Dios que así como predicamos en el púlpito, así como nuestra boca habla de Dios grandezas en el púlpito, así la oigan nuestros hijos de parte nuestra. Pero qué triste es que los mismos hijos sepan que su padre es supuestamente pastor y lo escuchen insultar, maltratar, hablar mal del prójimo o de la misma familia. Y créanme, eso sucede.
Y por eso dice la Biblia que Noé, por la fe, empezó a construir un arca para la salvación de los suyos. Le repito, el mejor mensaje es el que hablamos sin palabras. Es lo que vivimos delante de los nuestros. Por eso uno de padre de familia debe tener mucho cuidado cómo actúa, cómo vive, qué dice delante de los hijos. ¿Por qué razón? Porque nosotros los padres somos la primer Biblia que ellos van a leer. Déjeme repetirle, oiga, déjeme repetirle eso. Nosotros los padres somos la primer Biblia que los hijos van a leer. Si yo como padre de familia no represento a Dios de la forma correcta, va a ser difícil que mis hijos crean que yo verdaderamente soy siervo de Dios. ¿Cuántos hijos, cuántas familias han sido destruidas? ¿Por qué? Porque en el púlpito miraban un hombre, una mujer que hablaba grandezas, pero en casa era una bestia, un diablo. Mire, discúlpeme, perdone que le hable así, pero ¿cuántas familias en casa el pastor le pega a la mujer delante de los hijos? Yo sé que estoy pisando callos, pero usted cree que, mire, perdóneme, usted cree, hombre, mujer, que predica, que sirve, usted cree que Dios se agrada de verme predicar en el púlpito y en casa pegarle a mi mujer. Usted, mire, con el respeto que nuestro Dios merece, ¿usted cree que nuestro Dios es ignorante, que Él no se da cuenta? Dios se da cuenta. Por esa razón, uno debe vivir el Evangelio empezando primero en su casa. Es lo que Noé hizo. Noé preparó el arca para que primero los suyos entraran en ella. Y le vuelvo a repetir, ¿de qué me sirve salvar a toda la congregación y que mis hijos se pierdan? Es triste, pero es una gran realidad. Por eso dice la Biblia, Noé preparó un arca para la salvación de su casa. La salvación debe empezar en casa. Mucha gente, le repito, somos buenos para predicarle a la iglesia. Somos buenos para tener tiempo, dedicarle tiempo a las ovejas, pero la familia no sabe quién es papi ni mami. ¿Por qué razón? Porque parece maceta, sembrado siempre en la iglesia. Por eso esta mañana, yo sé que a muchos les voy a caer mal, yo sé que muchos me van a hasta criticar, murmurar, pero la palabra es la palabra. A mí me está hablando Dios, y como no soy envidioso, se lo comparto a usted. Querido ministro, hombre y mujer, vivamos el Evangelio en nuestra casa primero. Que los nuestros sean los primeros que van a entrar a la salvación viendo nuestro comportamiento, viendo nuestra vida. Por esa razón es que hoy los hijos de los pastores no quieren nada con el ministerio. ¿Por qué? Porque simplemente han visto un payaso en el púlpito que habla de grandezas, habla de hermosuras, que ellos como hijos nunca lo han visto de su padre o su madre. Por esa razón es que la fe se debe reflejar primero en casa, con los hijos, con el cónyuge. El Evangelio primero se debe vivir en casa. Ya cuando se vive en casa, qué fácil es vivirlo afuera. Una vez más, ¿estamos preparando el arca en nuestra casa?
¿Será que el día que el Señor nos lleve o vayamos a la presencia del Señor, nuestros hijos irán con nosotros, nuestra esposa, el esposo para mucha mujer? Porque eso es otra cosa, hermana. O sea, hablemosle a las damas también. ¿Qué le sirve a usted estar en la iglesia todos los días, todos los servicios, si no sabe respetar a su esposo? ¿Qué le sirve estar metida ayudando en la iglesia y su casa un desastre, un desorden, sucia? No hay trastes lavados, no hay comida cocinada, no hay ropa lavada, todo sucio. No, pero ahí está la sierva de Dios en la iglesia. No, primero empecemos a ordenar nuestra casa. Interesante, yo recuerdo un mensaje que oí del doctor Myles Munroe de las Bahamas, y el hermano estaba en un servicio de oración y de repente una hermana que iba servicio tras servicio le pregunta: oiga, hermana, una pregunta, usted es soltera, ¿verdad? Le dice: no, pastor, yo tengo mi casa, estoy casada. Así le dice. Y la he visto que están todos los vídeos. Sí, es que yo busco de Dios. Óigame, ¿y su esposo? Ay, no quiere nada con Dios. Es más, se enoja porque venga. Y la mujer, él agarró un papel, el pastor, le hizo una carta y le dijo: un favor, váyase a su casa y le va a entregar esto a su esposo, por favor. Váyase a casa. La mujer agarró el sobre cuando el marido, oiga, un inconverso, abrió la carta y vio la nota. Decía, el pastor le escribió: querido señor, le quiero pedir perdón por robarle el tiempo a su esposa y quitársela de compañera a usted. Por favor, quiero que lo atienda primero a usted antes que venga a los servicios de la iglesia. Firma, Pastor Myles Munroe. El hombre se quedó extrañado. Al siguiente domingo le dijo: hermana, ¿cómo está? Oh, mire, fíjese que mi esposo lo quiere conocer. Pues dígame cuándo puedo ir a él. No, ahí ya está sentado atrás de la banca. Fue, y cuando lo vio, el hombre se levantó y le dice: ¿usted es el pastor Myles? Sí, mucho gusto. Le dice: yo soy el esposo de ella. Le agradezco por la carta que envió. El hermano cuenta que hoy él es uno de sus líderes en la iglesia, ese hombre. ¿Por qué? Porque a veces, mire, perdóneme. A veces nosotros los pastores somos causantes de las destrucciones de los hogares. Así como me está oyendo. Porque tenemos que entender que muchas de esas mujeres que están en nuestra iglesia están con nosotros a veces y están descubriendo a sus maridos. Y la prioridad de Dios para esa mujer no es que esté en la iglesia, es que esté con su marido. Y si es inconverso, con más ganas. Dice 1 Pedro que la mujer se lo gane, mire, en silencio, a través de su santa conducta, en silencio. Por eso, hermano, nuestra iglesia aquí no es muy popular, le cuento. ¿Por qué? Porque esto no se predica en los púlpitos. Mucha gente no alimenta ovejas, entretiene cabras. Y estos mensajes son ofensivos. ¿Por qué? Porque simplemente ya la verdad se enseña distorsionada. Puedo seguir toda la mañana, pero es un devocional, en una predicación. Así que ahí la dejamos. Noé empezó primero en su casa. Espero que los que me estén viendo mediten en estas palabras. Mujer, su primer ministerio es con su marido, es con sus hijos. Varón, su primer ministerio es con la esposa y los hijos. Ese es el evangelio sano. Eso es lo que necesita que la iglesia aprenda.
Usted no necesita un pastor que lo manipule, que controle su vida, no. Necesita un hombre que le enseñe cómo agradar a Dios y cómo alcanzar a la familia. Oremos esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Y perdónanos nosotros los pastores, porque somos a veces manipuladores y nosotros somos causantes a veces de que un hogar se pierda. Gracias por tu misericordia. Permite que estos estudios nos hagan reflejar y nos hagan entender la importancia de empezar en casa. Gracias por esta mañana. Te damos las gracias a ti, Señor. Te bendecimos, bendice a los dueños de las páginas, a los administradores, a Radio Manantial de Vida, Ahora Televisión, y a todos los demás ministerios que han permitido que estos consejos de la palabra lleguen a su hogar. Bendice a las familias aquí de Suffolk que nos ven día tras día. Señor, gracias por la oportunidad de ser la fuente de bendición para muchos de ellos. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por si le caigo mal, mi nombre es Pastor Otto René García. Y Dios me tiene pastoreando en la iglesia El Punto es Servir en el 506 North Kiwanis, 506 North Kiwanis Avenida, en la ciudad de Suffolk, Dakota del Sur, código postal 57106. Puede dejar su crítica ahí escrita, si le molestó, amén. Mi trabajo no es agradarlo a usted, ni a la congregación, ni a mí mismo. Mi trabajo es enseñar la palabra y agradar a Dios. Y por esa razón es que nosotros hablamos sin temor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos siervos de Él y no de los hombres. Si lo ofendí, aguántese, no me va a disculpar. La palabra es la palabra. Simplemente pongamos a Dios primero en nuestra vida. Así que Dios me lo bendiga. Si usted está viéndonos por primera vez, estos son los devocionales que se reparten de lunes a viernes desde Suffolk en Dakota del Sur. Y gracias a Dios una vez más por la gente que nos escucha. Hoy martes tenemos para los hermanos de Iglesia Punto Servir, hoy martes tenemos estudios de discipulado en la casa de nuestra hermana Leti. Hoy empezamos el libro de Éxodo. Así que los de casa, acuérdense, los vemos en la casa de la hermana Leti hoy para el discipulado. Y una vez más, si hay alguien escuchando en el norte de Suffolk, por Dale Rapids, o el sur, por Harrisburg, o T en esa área, y quieren un discipulado, contáctenos. Estamos dispuestos a empezar un discipulado. Lo único que yo le pido es que no sean miembros de una iglesia, porque no queremos robar miembros. Amén. Entonces es el único que le pido. Pero de ahí estamos dispuestos a llevar el evangelio, queremos expandirnos. Ya Dios nos ha permitido preparar varias personas para el ministerio, así que tenemos ahorita la capacidad de poder abrir varios campos. Así que Dios le bendiga a los que nos están viendo. Un saludo para usted que nos está viendo. Está la hermana Antonella Ramírez, bendiciones hermana. Está también María López, Marily Castillo, Lambertina Martínez, Linda Ramos, pastora, bendiciones. Flor Rodríguez, hermano, yo sé que está hermano Wilson Rodríguez viendo también. Y está hermano Carlos también viendo, yo sé que está viendo también él. Bueno, así que un saludo a cada uno de ustedes, Dios me lo bendiga. Y estaremos mañana con la ayuda de Dios. Bendiciones a todos y que tengan un hermoso y bendecido día. Bendiciones.